¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Bienvenidos al Deporte Rey, bienvenidos una semana más, un martes más, como es tradicional ya en esta casa, a vivir, para vibrar y para comentar, desmenuzar todo lo que ocurría en el Gran Premio de Japón. Inicia así, por supuesto, con nuestro querido amigo Rey Giri. ¿Qué tal estamos? Bienvenido a casa. Muy buenas a todos. Pues un placer estar otra vez más aquí y con muchas ganas de comentar este pedazo fin de semana de Fórmula Uno que hemos tenido. Yo creo que, bueno, no hay duda de que ha sido el mejor, igual, el más completo. Tanto la clasificación como la carrera han sido divertidas dentro de lo que estamos teniendo esta temporada 2024. Y además a los nuestros, una vez más, les ha ido muy bien. Hemos tenido novedades y ya, bueno, queda el Gran Premio de China como último Gran Premio en el que tendremos que pegarnos un madrugón descomunal y a partir de entonces ya después de Miami entraremos en la temporada europea, ¿no? Que es la que más se disfruta, creo yo. Sí, la verdad que ya nos queda China, que será Rey para anticipar a las 9 de la mañana, que bueno, entre comillas el horario ahí no está nada mal, el horario que será el último duro, por así decirlo, será a las 5 de la mañana, el horario que tendremos para la sprint, que recordamos que entramos en la primera del formato sprint de toda la temporada, que será consecutiva con Miami, que será la siguiente. Muy interesante que hay varios pilotos que están como advirtiendo a la FIA de que puede ser un problema que la sprint se vaya a hacer en China, circuito que no se corre desde 2019. Ya sabemos que en 2020 no se fue a este gran premio por el tema de el virus, tampoco en los siguientes años, porque digamos China en cuanto a política, pues de tema de expansión del virus ha sido más estricta y ha ido con más retraso que el resto del mundo. No se ha corrido en China desde entonces. El asfalto creo que va a ser nuevo y por lo tanto va a tener poco agarre. Y muchos pilotos están advirtiendo de que, bueno, pues les falta experiencia con este tipo de coche en este circuito. El tema de las alturas, por ejemplo, es algo muy difícil de configurar para los equipos en circuitos que no tienen datos. Y además es la clave con estos coches de efecto suelo. Cuanto más pegadito al suelo, mejor. Y nunca se ha corrido en este circuito con estas condiciones. Entonces, en un fin de semana con formato sprint tienen muy pocos libres para probar eso y en caso de accidentes, pues por ejemplo con Sargent o Albon, que últimamente no cesan los accidentes de Williams, pues es un problema. No sé cómo lo ves tú, yo creo que va a estar muy interesante por eso, pero luego el problema es que también pues el formato o digamos el horario de los libres y también del sprint es bastante loco. Sí, yo realmente, bueno, muchas ganas, ¿no? De ver cómo regresa el circuito internacional de Shanghái. 2019 fue el último año que lo tuvimos en Fórmula Uno. Ganó Hamilton por aquel entonces. Creo que fue doblete de Mercedes. Tercero creo que quedó Vettel. Pero bueno, aún así, nueva era, nuevo Fórmula Uno, nuevo concepto que tenemos de monoplaza que no ha pisado todavía este circuito. Y creo que ahí está la incógnita. Tú has comentado algo que creo que va a ser algo interesante para tratar de configurar, como viene siendo ese efecto rebote que ya veíamos en circuitos donde se van a mucha velocidad, como lo fue Jeddah para el W15 de Hamilton, para el A524 de Alpine. Cuidado, que tenemos una recta larguísima y qué gusto, ¿no? Poder volver a China, para mí uno de los mejores circuitos del calendario, y creo que sí que puede ser un acierto el hacer aquí el sprint. Creo que va a estar interesante. Y recordar, por supuesto, para nuestros oyentes de este podcast, un día más, episodio 5, por cierto, Rey, que el sprint será a primera hora el sábado. Este año cambia. A primera hora, pero creo que el horario es bastante malo, ¿no? Sí, a las 5 de la mañana, hora peninsular, una horita menos en Canarias, que todavía les pilla peor, a las 4 para ellos. Pero el año pasado, pues bueno, teníamos esa especie de cambio. Ahora tenemos la clasificación shootout a primera hora, o sea, última hora, la segunda sesión de Libres 2, pues tenemos la shootout el viernes. Y en vez de tener la shootout a primera hora el sábado, tenemos la carrera de sprint. Y luego de la carrera de sprint ya nos iremos con la clasificación tradicional, que ahí es donde tendremos el poleman del domingo. A mí es como que no me gusta mucho eso, digamos, tanto la sprint shootout como, digamos, la sprint como tal, la carrera, hace un buen spoiler para lo que es importante de verdad, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve el fin de semana de China. Si te parece, pasamos ya al que acabamos de asistir en Japón. Había riesgo de lluvia, al final llovió poquitín en la sesión de entrenamientos libres 2 si no me equivoco, lo cual pues bueno, pues dio poco rodaje a los equipos. De hecho Leclerc solo rodó en los libres 3 de lo cual se quejó muchísimo y bueno, luego en clasificación pues
lo puso un poco como excusa porque quedó bastante lejos de Carlos Sainz, hay que decirlo. También trajo mejoras a Aston Martin. Stroll lo montó el lunes y al día siguiente, el sábado, Fernando Alonso, porque había que hacer unos cambios en el chasis al coche para poder implementar las mejoras. Primeras mejoras de la temporada para el equipo británico que han funcionado bastante decente, ¿no? El objetivo era aumentar carga aerodinámica, también para cuidar el desgaste neumático que ha sido pues el punto débil, sin lugar a dudas, de Aston Martin. Sí, el buscar el equilibrio, ¿no? Al final lo que decían ellos era que querían tener un equilibrio, al menos que no se comieran las gomas, algo que el año pasado no ocurría, que este año al cambiar un poquito el concepto sí que ha aparecido, algo que le ocurría también en el pasado al equipo Ferrari. Y hay que ver, ¿no? Creo que aquí está la clave. Hay que ver dónde está la cuantía de mejora. Porque si vemos a Stroll, él tuvo ese primer paquete de actualizaciones el viernes en la práctica número 1. El segundo kit no le llegó a Fernando hasta práctica 3 del sábado. Y el propio Lance Stroll, después de la clasificación, ante los medios, decía que, bueno, las mejoras, comentaba puntos suspensivos. Si me preguntas a mí, pues como dejándolo ahí caer, ¿no? Que a él no le han funcionado. Y decía, a Fernando parece que tiene buena pinta. Entonces, aquí es donde te metes en el debate. Es cierto que Fernando Alonso, o mejor dicho, es cierto que Aston Martin estaba en este fin de semana como cuarta fuerza. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que dan quinta fuerza. Ahora hablaremos de ello, pero Rey, ahí hay un debate, un buen melón para abrir de otra vez, ¿no? Fernando Alonso con pillería, esta vez sin penalización, pero tratando de hacer que no le cogiera Russell. Tenía al escollo por superar, ¿no? Que era Piastri, pero Fernando le daba DRS para que eso no imposibilitara esa escapada a Russell. Yo creo que está demostrando Alonso un nivel extraordinario, ¿no? Y él, en sus propias palabras, ha dicho que ha sido su mejor fin de semana en muchos años, el más completo. Clavó la vuelta de Q3 y, bueno, al final Lance Stroll, que has comentado que no estuvo cómodo con las mejoras, creo que ha hecho su peor fin de semana en mucho tiempo con Aston Martin. Está años luz de Fernando y eso creo que es perjudicial tanto para Alonso como para, por supuesto, Aston Martin, que el año pasado también pues sufrió, ¿no? Pérdida de puntos porque, bueno, Stroll no estaba cómodo. Respondiendo a tu pregunta, es que es increíble, macho. Yo creo que en ningún momento Alonso ha tenido cuarto o tercer coche, siempre ha sido el quinto, pero es que le está mojando la oreja y, bueno, enseñándole mucho y creo que tiene mucho que aprender a Russell, ¿no? Que siempre está justo detrás en carrera y Alonso se las apaña para, pues, gestionando mejor que el resto la situación y estando delante de ellos digamos, al límite, conseguir ganarles, ¿no? Es una cosa increíble cómo gestiona Fernando las carreras, cómo las lee, cómo se dedica a gestionar neumático cuando los de detrás están tirando y obtiene así una ventaja competitiva. Y a pesar de que el Mercedes tiene mejor desgaste neumático que el Aston Martin, a pesar de que el McLaren también es mejor que el Aston Martin, Piastri y los dos pilotos de Mercedes quedaron detrás de Alonso, ¿no? Sí que es verdad que ha mejorado el Aston Martin de una carrera a otra. Yo creo que se han notado las mejoras en el coche de Alonso, sobre todo en clasificación. Yo me quedo con lo que dijo Fernando, y es que el año pasado en este circuito estuvieron a 1,6 de Max Verstappen y este año tan solo a 4 décimas. Está como empaquetando la parrilla. Eso es muy bueno, yo creo, de cara al próximo año, no solo ya para este. Y luego el tema de la degradación, ¿no? Que sí que han mejorado, pero aún así Alonso, a pesar de hacer un carrerón, se quedó a 44 segundos de la victoria, ¿no? De Max Verstappen. Sí, 44 segundos, Hmm. pero en esa batalla que hubo por detrás, ¿no? Tuvimos a Russell, tuvimos a Piastri, también a Hamilton, que estaban, nada, desde Fernando Alonso en la sexta posición hasta Hamilton la novena, creo que fueron 4 segundos también, 4 o 5 segundos que había en esa batalla. Pero como bien dices, yo me quedo con las clasificaciones, como se está compactando todo, porque desde Carlos, Alonso, Piastri, Hamilton y creo que el último era Leclerc, el clasificado, estaban también en una décima de diferencia. Tan solo en una décima de diferencia, también en un circuito como este, que es bastante técnico. No digamos que es un Jeddah que, aparte de que es técnico, es un circuito bastante lineal dentro de lo que cabe, que todo es más fluido. Aquí sí que hay curvas un poquito más reviradas, esa parte ratonera como es la horquilla, la 12, como es el triángulo de Casio, la chicane, más posibilidades, ¿no? De que se haga más fuerte, más fortaleza la prestación de cada coche. Y aún así me sorprendió. Hubo una clasificación muy buena, pero me quedo con algo que has dicho. El tema por excelencia creo que está siendo esa palabra, degradación.
porque ha empezado bastante complicado los equipos para intentar meter en temperatura el compuesto. Ya lo vimos en Australia, que algunos tenían que dar hasta 2 vueltas para meterlo en temperatura, pero cuando lo metían, se los comían. No le, o sea, le ocurría prácticamente a todos los equipos. Equipos como Ferrari, yo creo que se tienen que dar un canto a los dientes, tienen que estar muy contentos. De hecho, me consta que es así por declaraciones de Baseur, etcétera, que el año pasado y al anterior, sobre todo en el 2022, tenían muchísimos problemas de degradación y ahora, fijémonos en la pedazo de estrategia de Leclerc, que para mí, bueno, fue una estrategia sublime por parte del equipo y una conducción increíble del Monegasco, porque hizo una parada, obviando, por supuesto, esa pequeña parada que tuvimos al inicio, que apenas fue una vuelta lo que se rodó, pero una parada medio duro, si no me falla la memoria, y aún así cuarto. O sea, creo que eso es importante y cuando esto lo solucione el equipo Aston Martin, yo creo que van a ir hacia arriba de nuevo, donde estuvieron el año pasado. Recordamos que ha cambiado el concepto, no mucho, como la gente piensa, ¿no? Que ha cambiado por completo de la MR23 a la MR24. Ellos ya lo dijeron, lo decía Dan Fallows, que simplemente es una consecución, pero con un pequeño cambio agresivo. Y sobre todo en el desarrollo de este actual, ¿no? Del panel actual que tienen para esta temporada, que es donde Fernando este año nos hemos marcado un plan agresivo de desarrollo y todavía esto es simplemente una base. Lo que hemos visto en Japón, por lo que ha comentado Fernando y el equipo, es tan solo una pequeña base de todo lo agresivo que va a venir. Y sabiendo, tanto en Ferrari como en Aston Martin, que han coincidido, que si quieren cerrar el déficit que tiene con el equipo Red Bull, tienen que ir sí o sí arriesgándose, sacando un desarrollo agresivo, que no hay otra. Y me parece valiente, y eso es lo que yo espero al menos de equipos que quieren luchar por algo gordo. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Añadir unas declaraciones del nieto de Enzo Ferrari, el fundador de la marca italiana, que Enzo Ferrari siempre dijo, para hacer un coche campeón del mundo necesitas el mejor motor. Y bueno, pues cuando él estaba todavía vivo es como que enfacitaba mucho en tener los mejores ingenieros para hacer el motor más potente y más fiable. Pues el otro día el nieto dijo, por fin tenemos un equipo que cuida las gomas. En la última vuelta de Australia, Leclerc hizo la vuelta rápida, cosa que no ocurría en Ferrari desde tiempos de Fernando Alonso, que cuando Alonso estaba ahí en su época de 2012-2013, a veces ganaban las carreras por desgaste de neumático. Pues encima llegamos al siguiente fin de semana y tenemos a Leclerc leyendo muy bien la carrera, primera vez que lo hace en mucho tiempo, diciendo, oye, no, yo no paro, que veo que el neumático le queda recorrido. Se ahorra una parada y luego, bueno, queda cuarto y no muy lejos de Carlos Sainz, ¿no? Yo creo que la parada ideal o sea, digamos la estrategia ideal fue una parada en vez de dos. Creo que los equipos se precipitaron a la hora de, bueno, adelantar ese pit stop inicial, que muchos de ellos pararon muy pronto. Es como que hay varios pilotos que hicieron su parada tan temprano que quisieron proteger ese posible undercut, la mayoría de equipos de la parte delantera, y eso desencadenó, pues digamos, el efecto mariposa, por así decirlo. Y creo que es algo muy destacable, que tú lo has comentado antes, que también lo vimos en Australia, que los equipos es como que les está costando entender cómo poner el neumático en temperatura, y cuando eso lo hacen, no saben si va a durar mucho, como a Leclerc, o si va a tener un par de vueltas buenas o no, porque es que lo que percibimos en Japón es que las primeras vueltas del blando nuevo o del medio nuevo o de un neumático, digamos, recién puesto en comparación con los que están alargando, no era mucho más rápido en comparación con otras veces, ¿no? A pesar de haber alta degradación, es un poco raro. Y bueno, pues creo que va a ser una de las claves el desarrollo del coche en esta dirección, ¿no? Porque a una vuelta las distancias son mínimas, la pole la puede hacer casi cualquiera, pero claro, se suman los puntos en la carrera, ¿no? Y para ello hay que tener pues buen consumo de neumático, ¿no? Veremos qué pasa. Ojalá las mejoras agresivas de Aston Martin funcionen como han funcionado este fin de semana, que no solo es que hayan funcionado, sino que por lo visto la correlación ha sido buena, que eso el año pasado no fue Lo más así, ¿no? importante. Lo más importante, sobre todo, que haya correlación. O sea, lo más importante es que lo que traigas funcione y corrobore o eh, certifique, ¿no? Lo que salía de la fábrica, que también es uno de los problemas que ha tenido Mercedes en este inicio. Tuvimos bandera roja causada por Albon. Tuvimos también un fin de semana bastante complicado para Williams después de lo que les pasó en Australia, ¿no? Que tuvieron que prescindir pues de Sargent durante la carrera.
Por lo que he leído, y creo que han sido declaraciones de Wolf, el jefe de equipo de Williams, que a causa de todo esto, y esto lo comentamos también en el anterior podcast, no van a poder traer mejoras. O sea, al final, por el límite presupuestario, vamos a ver a un equipo de la zona media-baja que va a irse más hacia atrás por falta de presupuesto, ¿no? Para llegar a ese límite presupuestario, que en principio era para beneficiar a los equipos precisamente de esta zona, ¿no? Sí, es horrible. Para mí, yo no le veo ni pie ni cabeza. Es un fracaso. Yo lo he dicho siempre, o sea, soy fiel defensor de que es un fracaso la reglamentación del techo presupuestario. Creo que está mal hecha. Ya desde el primer momento, lo comento una y otra vez, ¿no? Por activa y por pasiva. Ya desde el primer momento que en ese techo presupuestario estás metiendo también cualquier tipo de cambio que hagas en tu propia fábrica, te entra de eso, de ese límite de presupuesto, te lo cuentan como tal. Para mí ya es un fracaso, porque no estás permitiendo que las herramientas mejoren para los equipos. De hecho, sí lo permites, pero metes dentro del mismo saco, ¿no? A cualquier otro tipo de mejoría en el monoplaza. Ya directamente lo que gastes en fábrica, lo que gastes en túnel del viento, todo ese tipo de situaciones, estás metiéndolas dentro de la reglamentación del límite de presupuesto, lo cual, pues sigue todo igual, no cambia. Pero muy importante y muy acertado lo que has comentado, pienso totalmente como tú, Rey, y es que ellos ya lo dijeron. De hecho, el principal motivo del por cual el equipo Williams no monta la suspensión trasera, todo viene desde el parón invernal, no monta la suspensión trasera del Mercedes, es porque iban a estar rezagados entre 3 y 4 meses en el desarrollo del propio Williams, el FW45, lo comentaba James Wolf, y a partir de ese momento empiezan los desastres, empiezan accidente de Albon, empieza el accidente de Logan, y lo vuelve a comentar. Esto nos hace otro desarrollo que va a quedar, entre comillas, fallido, que van a estar, bueno, bastante más rezagados otra vez más, con los 4 meses que ya habían perdido, eh, que habían tenido un invierno bastante complicado. Yo pienso que tienen que echar el año ya, bueno, directamente creo que es un equipo que no tenía la intención o el objetivo este año de hacer grandes cosas, pero creo que sí que les está matando para un equipo tan mítico como él, como los Williams. Albon no creo que está fino este año, ni mucho menos ha empezado con buen pie. Creo que Logan 3/4 partes de lo mismo. Albon es cierto que el accidente de Japón no fue su culpa. Igual que sí que dijimos la que lió en Australia. Para mí no es culpa de Albon. No sé para ti lo que fue. Para mí no fue su culpa. Pero sí que es cierto que en cuanto a la carrera de desarrollo tienes que tener a dos equipos. Hablamos, sí, de los accidentes. Hablamos de que injusto todo. De un equipo como ellos que estén sufriendo ahí, pero es que no tiene a pilotos, ¿no? Para llevar a buen puerto ese equipo, esos desarrollos, esas actualizaciones. Yo, mira, si tuviera que echarle la culpa a alguien del accidente, de la curva 2 a la 3 se la Ujú. echaría a Albon, fíjate, porque es que en esa zona, que yo por lo menos, entre comillas, he jugado mucho en el juego y he tenido distintas batallas con otra gente, en las salidas es el peor sitio donde te puedes meter, porque es que, digamos, si llegas en paralelo a la 3 te renta muchísimo ir por dentro. Entonces ya irte por fuera ahí cuando estás adelantando ahí a alguien por fuera que va por medio, se le puede meter otro por interior. O sea, al final eran tres en paralelo y eso hizo que Ricciardo, para dejar sitio al del interior, no viera a Albon, ¿no? O sea, es que creo que se metió en un sitio completamente innecesario y bueno, pues le ha costado más dinero al equipo, ¿no? Y luego en mitad de carrera, bueno, la parte final, cuando Russell estaba en persecución de Piastri, Russell se sale justo al inicio del segundo sector en la grava, que seguramente pues ocasionó daños en el fondo del coche, ¿no? Es lo que dices tú, Williams no está para grandes cosas y lo ibas a decir, creo que no lo llegaste a decir, podrían tirar este año ya a la basura y Sí. centrarse en el próximo año, ¿no? No sería descabellado y seguramente deberían empezar a pensar en colocar algún piloto distinto, ¿no? No sé si con Sargent o Claro, con Albon o piloto con más los serio. dos. Piloto más serio porque recordamos, ¿no? Tirando un poco de hemeroteca del año pasado, tampoco hay que ir muy lejos. Como Logan Sargent sigue en el asiento porque el propio jefe del equipo, Williams, James, dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Creo que la oportunidad más no es directamente por su rendimiento, simplemente por el escaparate, ¿no? El foco que tiene de cara al mercado norteamericano. Y creo que es un desastre. No puedes siempre guiarte por el dinero.
No puedes guiarte por el dinero, sabemos lo que es esto, sabemos que es la Fórmula 1, el imperio deportivo mejor pagado de la actualidad, bla, 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 todo lo que quieras, pero estamos hablando de un equipo que tiene problemas grandes en cuanto a la economía y que es un equipo mítico. Es decir, para mí lo que está ocurriendo con Williams es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Ya directamente quien crea, ¿no? Siempre lo comento, quien crea que Williams es esto está muy equivocado. Y para mí es manchar la historia del equipo. Ya cuando tratas de aguantar, también por la influencia, todo hay que decirlo, por la influencia que tiene actualmente con el equipo Mercedes, que entre sus acuerdos, las triquiñuelas que hay siempre tras bastidores, lo sabemos como es Toto Wolff, influencia mucho al equipo. Y ahora pues el equipo está atado de pies y manos. O sea, es que primero con el desarrollo, con cuando le suministra, que si la caja de cambios, que si el motor, que si la suspensión trasera, menos mal que no la han querido montar, porque como estábamos comentando, ya hubieran sido retrasado bastante más de lo que ya están. Pero creo que está todo de pies y manos el equipo y no pinta bien, ni de cara al futuro, y más cuando han renovado con el equipo, ¿no? En cuanto a esa suministración de la unidad de potencia hasta 2030, si no recuerdo mal. Yo voy a plantearte una cosa interesante. Voy a comentar las declaraciones de Fernando Alonso cuando le preguntaron que, bueno, ya que ha hecho su mejor fin de semana en mucho tiempo, que si no sería buena idea, pues irse a un equipo con más rendimiento, ¿no? Alonso se descojonó de la pregunta, porque la pregunta estaba muy bien lanzada, la verdad. Y dijo que, bueno, Mercedes no parece una muy buena opción cuando está detrás de ellos, ¿no? Aunque, bueno, de ellos más bien de él. Esto creo que lo comentamos en los primeros podcasts, ¿no? Que nosotros nos iríamos a Mercedes si Mercedes está delante de Aston Martin y si Aston Martin a la hora de desarrollar el coche es capaz o no de mantener el ritmo de un coche ganador, ¿no? Porque el año pasado Aston Martin empezó muy bien y fue para abajo, demostró no ser un equipo de la zona alta de la parrilla en ese sentido en cuanto a la carrera de desarrollo. Este año de momento en el primer envite yo creo que sí lo ha demostrado, ser un equipo candidato en el futuro a ganar. Y por su parte Mercedes sigue perdida, ¿no? Con su concepto de coche. Esto, bueno, yo creo que le abre la puerta a Carlos Sainz en Mercedes, porque Mercedes, bueno, por muchas novias que tenga, este fin de semana le ha preguntado la prensa sobre Sebastián Vettel y Toto Wolff pues ha dicho que Sebastián Vettel obviamente se le puede considerar por su trayectoria deportiva, aunque yo creo que no se va a dar el caso. La otra opción sería para Carlos ir a Red Bull sustituyendo a Checo Pérez, pero bueno, yo no sé qué necesidad tiene Red Bull de cambiar a Checo teniendo los resultados que están teniendo, primero y segundo, con facilidad. Entonces, ¿dónde va a quedar Antonelli si sigue haciendo una buena temporada? Yo creo que solo le queda a Williams, no sé qué opinas tú. Sí, exactamente, lo que comentamos. Prácticamente, ¿no? Ha pasado igual que Red Bull tiene el Visa Casap, tiene Racing Bulls, Mm. igual que Ferrari, no es lo mismo, pero casi casi tiene su equipo B, que es Haas. No es el caso, insisto, entre comillas. Parece que también Mercedes en los últimos años lo está teniendo con Williams, al menos en cuanto a asociación, a acuerdos, etcétera, ¿no? Ayudas entre ellos, en cuanto viene siendo, pues bueno, acordamos de que puede subir a los pilotos, etcétera. Y es lo que va a ocurrir. Al final, Williams está convertido en una filial para curtir a nuevos pilotos. Y creo que es lo que va a ocurrir. A ver, seguramente creo que será un disparate, creo que será lo que iba a decir bastante osado colocar a Antonelli directamente en Mercedes. Primero que se curta, primero que dé buenos resultados, que todos han empezado a llegar a la Fórmula 1 como estrellas. Véase Logan Sargent, sin ir más lejos, hacía un buen papel en Fórmula 2 y de repente llega a la Fórmula 1 y lo único que hace es destrozos. No puedo comparar ni lo estoy comparando con Antonelli, perdónenme si así ha sonado, pero no tiene nada que ver, está claro. Pero ya sabemos, ¿no? Por dónde van los tiros. Y sobre las declaraciones que has comentado, Rey, de Mercedes, ¿no? De cómo está yendo todo, del propio Fernando Alonso, que no le satisface mucho, ¿no? La situación que está viviendo actualmente el equipo alemán. Ayer lo comentaba Toto Wolff, que han tenido una gran mejoría y que sienten que es alentador los datos que han sacado este fin de semana de Japón. Pero claro, ellos siguen probando. O sea, ellos lo han comentado que ya no solo fue a Australia experimental, un gran premio, sino que también han experimentado este fin de semana. Si bien es cierto, han introducido alguna cosita, también tengo que decir que un equipo que recién arranca para grandes cosas no puedes estar experimentando en la tercera y cuarta cita del calendario.
O sea, que no pinta bien, están perdidos, es que lo saben. Russell ya se quejó en Australia de que reconoció, de hecho, la preocupación del equipo por la inconsistencia del coche. Hamilton en Australia ya lo decía, no puede ser que desde una práctica número 3 a una clasificación ese salto de cambio de temperatura en la pista vaya tan mal, el coche cambie radicalmente. Claro, Solo eso ya es mejoraron 2 décimas, si no me equivoco, el tiempo de Hamilton, de libres 3 a la Q2 que se quedó. Claro, ahí voy, ¿no? Y entonces, y ya tuvieron algo de suerte de que este fin de semana no hubo tanta temperatura como podía ser desde un momento. Luego sí, es cierto que se despejó la carrera, tuvimos 40 grados aproximadamente en el asfalto, y ahí cambia un poco todo, sí que empezaron a sufrir algo más, pero y cierro con esto. Para mi punto de vista, no es cuarta fuerza Aston Martin como mucha gente dice. Para mi punto de vista, la cuarta fuerza actual todavía sigue siendo Mercedes. Como quinta fuerza, yo creo que es Aston Martin a día de hoy. Lo que pasa es que Fernando Alonso, pues estamos viendo que lleva un poquito más allá, ¿no? La prestación de la MR24. Creo que Mercedes todavía está un poquito por delante, pero no por mucho tiempo. Yo creo que Alonso todavía tiene que esperar, porque o sea, sus opciones ahora mismo, en mi opinión, a no ser que ocurra algo rarísimo en Red Bull, que Verstappen se pire o Checo se vaya y Alonso acabe en Red Bull, sus opciones son retirarse, porque no va a tener un coche campeón ni el próximo año ni el siguiente, quedarse en Aston Martin, que le están tratando muy bien y que están todo el día pues en las declaraciones diciendo nuestro plan A, plan B y plan C es Fernando Alonso y no hay otro, queremos renovarle. Eso es una diferencia descomunal entre lo que vimos en la parte final de Fernando Alonso y Alpine y lo que estamos viendo entre Aston Martin y Fernando, ¿no? O sea, hay un claro interés y está muy bien tratado por parte del equipo. Entonces, obviamente Alonso no tiene prisa y no le pasa nada por esperar hasta el verano. De aquí al verano igual Mercedes hace la suya de mejorar muchísimo el coche y bueno, pues adelantar a Aston Martin en rendimiento, que yo concuerdo contigo que, vamos, Alonso con el Mercedes estaría delante de Russell, por supuesto, y estaría más cerca de los McLaren de lo que está tanto el piloto, los dos pilotos británicos, tanto George como Lewis, que está haciendo una temporada horrible, indigna de un 7 veces campeón del mundo, en mi opinión. Y también considero que Mercedes le está dando el material bueno y se están centrando en Russell, pues porque básicamente Hamilton se va a Ferrari, ¿no? Que le veo Claro. ya pensando en el próximo año, pero es que estamos viendo algo inédito. En ninguna clasificación Hamilton ha ido mejor que Russell. Este fin de semana, ¿cómo han quedado, por cierto? Sí, este fin de semana es la primera vez Es que la le ha primera vez. metido. Sí, van 3-1. O sea, desde Brasil del año pasado, creo recordar, no estaba Hamilton por debajo, o sea, no estaba Hamilton por delante en Eso es. clasificación Pero en de Russell. carrera, este año está siendo horrible el ritmo de Sí, Hamilton. pero también es lo que dices, es algo importante. Obviamente no estoy defendiendo a Hamilton ni mucho menos, eh, pero sí que es cierto ser justos de algo muy bueno que has dicho sobre el apartado del desarrollo. Y ya se ha comentado que lo lógico es que poco a poco le vayan a ir limitando la obtención de datos, de todo lo que se cuece, ¿no? Dentro de la fábrica, del simulador, el tipo de información para que puedas ir más allá, para que no haya ese trasvase de datos cuando se vaya el año que viene a Ferrari. No sabemos si va a ser ya de ya o va a ser de aquí a un par de meses. Lo lógico que vaya siendo progresivamente de aquí a final de temporada. Pero aún así es cierto, ¿no? A Hamilton le está costando mucho adaptarse a este monoplaza. Y aún así sí que hay resquicios, ¿no? De grandes carreras, de buenas estrategias ayudadas por el propio equipo. Pero creo que todo el peso lo está llevando Russell. Es cierto que el peso este año, el año pasado también lo estaba llevando Russell. Y también es verdad que en el apartado de experimento es Hamilton el que siempre saca, pues el que normal, para ser justo también con Russell, el que de normal Hamilton suele sacar todo tipo de prestación del coche, ¿no? Él es el que hace de cobaya desde que llegó Russell al equipo. A eso voy yo, a eso voy yo. O sea, es como que, en mi opinión, es la primera vez que vemos a Russell tener las riendas del equipo y, en mi opinión, no está dando la talla. Porque tiene mejor coche que Fernando Alonso en Aston Martin, claramente, y no está delante de él. Está justo detrás, de hecho. En todas las carreras, en todas las carreras que hemos tenido hasta ahora, ha estado detrás de Fernando Alonso con peor coche. Y bueno, eso puede explicar es parte de la explicación, en mi opinión, de que Hamilton esté detrás de Russell, porque se están centrando en él. Y ahora que se están centrando en él, para mí está demostrando Russell que no es el piloto que llevará a Mercedes otra vez al título mundial. Y esto le viene muy bien, en mi opinión, a Carlos Sainz, porque si Carlos Sainz acaba en Mercedes,
Y yo creo que Carlos Sainz puede ser como Russell o mejor que él. Cuidadito, esto es mi opinión, ¿eh? Podría tener Carlos por primera vez un equipo que igual sí que se pueda centrar más en él, ¿no? Digamos. No lo sé si esto es así o no, si llegará a ser así, si en caso de que Carlos fiche por Mercedes, pero es lo que ahora mismo veo yo en el futuro, ¿eh? No me gusta Como, nada, digamos, cómo lo está haciendo Russell. Es que no tiene ningún sentido, ¿eh? Que esté detrás de Fernando Alonso. Sí, pero también es cierto, ¿no? Que recién esto arranca y hay que verlo en cómputo global. Es decir, yo veo cómo Russell ha estado creciendo, se ha estado curtiendo en el aspecto de rendimiento, ha ido cogiendo experiencia y yo veo a un Russell un potencial campeón del mundo, siempre que esté en el lugar adecuado, ya que no olvidemos que la Fórmula 1, si no hay coche, pues obviamente las posibilidades de ganar se ven minimizadas. Pero es verdad, también no ayuda en la actualidad con el equipo Mercedes. Pienso que en este momento Carlos Sainz está en la cresta de la ola de su propio rendimiento. Creo que está en un nivel impresionante, pero Tres todo podios, depende. ¿eh? Sí, 3 podios, una victoria, está tercero ahora mismo, no, perdón, cuarto, 55 puntos, creo que tan solo 4 por detrás de su compañero, de Leclerc, con una carrera menos, todo hay que decirlo. Y yo te iba a decir, ¿qué pensarías tú si en vez de que se vaya, porque también se ha hablado y hay una información de última hora que suenan a las campanas, ahí están ahí en el aire, pero la última hora es de que se rumorea una posibilidad de una dupla Alonso por Carlos Sainz en el equipo Aston Martin. Ah, Es sí. rumor, como todo lo que estamos viendo. O sea, al final hablamos de Alonso, hablamos de Carlos, hablamos del asiento de Pérez en Red Bull, de todos los asientos que están todavía libres. Y es puro humo. Al final es humor. Hasta que no se certifique como tal, se considera humo y lo cogemos con pinzas porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero, ¿tú cómo verías un cambio de... O sea, mejor dicho, ¿crees que eso ocurriría? ¿O ves más factible que Stroll se vaya fuera y una dupla española en Aston Martin? ¿Preferirías eso, que Carlos Sainz estuviera compartiendo asiento con Fernando Alonso antes que lo compartieran Mercedes con Russell? Me parecería muy descabellado, pero la Fórmula 1, si algo me ha demostrado desde que la llevo viendo es que todo puede pasar, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Hamilton se iba a ir a Mercedes, a Ferrari? Y bueno, todas las cosas que han ido ocurriendo históricamente. Pero bueno, me parecería un poco raro, ¿no? Que Stroll se pirara de su equipo, básicamente, ¿no? Si Stroll ahora mismo se fuera, pues no sé si Lawrence Stroll también abandonase el proyecto, vendiera el equipo a Aramco. O sea, esa es la posibilidad, yo creo, que digamos se venda el equipo a los saudíes. Bueno, Lawrence Stroll desaparezca del equipo y así su hijo, ¿no? En ese caso sí que lo veo viable que Aston Martin o en ese caso Aramco Fórmula 1 Team fichen a Carlos Sainz, que sería la mejor opción como segundo piloto junto a Fernando. Sería impresionante e histórico tener a los dos en el mismo equipo. Y la verdad, la otra opción es que, bueno, Lance Stroll se quiera retirar, ¿no? Porque está desmoralizado y yo creo que es bastante comprensible, porque a veces le cuesta llegar a Q2 y Fernando Alonso llega a un Q3 y te hace un quinto puesto, ¿no? Y eso, pues, Y es con el difícil de mismo asumir. paquete. Con el mismo paquete de actualizaciones. Es que, o sea, no te puede meter un tío 8 décimas en una vuelta en la misma clavada en Q1. A Con el mismo mí, tío, paquete, me además. parece muy Eres y raro tú, lo de habiendo, Stroll, y ¿eh? tú habiéndolo probado antes, ¿eh? Ojo, tú habiéndolo probado antes, teniendo, no voy a decir 120 minutos, porque la práctica 2 de Suzuka no, prácticamente no hubo nada, pero sí habiendo tenido esa primera toma de contacto con anterioridad. O sea, es muy curioso lo que pasa. Sí que sabemos todos lo buen piloto que es Fernando, pero también es verdad que ahí hay algo. No Pero me hay creo algo que sea raro, 8 tío. décimas. Te voy a O dar sea, mi opinión, mi razonamiento, ¿eh? Porque es Ujú. que cuando tuvimos a Lance Stroll en Racing Point con Checo Pérez al lado, muchas veces le ganaban en clasificación y en carrera no estaban muy lejos. Alguna vez tuvieron algún contacto, ¿no? O sea, a mí la pelea Lance Stroll-Checo Pérez me recuerda un poco algo peor, pero la de Esteban Ocon, Checo Pérez, que también tuvieron sus más y sus menos. O sea, Lance Stroll contra Checo Pérez no lo hizo muy mal. Y contra Sebastian Vettel, el último año de Sebastian Vettel en 2022, Lance Stroll estaba regularmente, sobre todo en clasificación, delante. Luego en carrera tenía un poco menos de ritmo. Pesca al año siguiente es Alonso en 2023 el que sube el listón de Aston Martin. Porque es que si analizas el rendimiento de Aston Martin con Lance Stroll, en los últimos años ha sido el mismo.
Ha sido el único cambio. Sebastián Vettel por Fernando Alonso y Aston Martin se ha puesto ahí en podios. Ujú. Sí, bueno, también es la base, ¿no? De la MR22 de Vettel y de Stroll, que en ese punto tampoco estaba para echar cohetes, pero sí que es cierto. Bueno, creo que el único podio que tuvieron ese año fue Baku, y lo consiguió Mm. Vettel, creo que quedó tercero. Pero sí es verdad, ¿no? Ellos allanaron el camino, pero aún así la diferencia. Ya no hablamos de resultados, porque sería muy resultadista decirlo. No, porque ahora como Alonso ha quedado arriba o está teniendo más resultados, pues es mucho mejor. Cosa que yo pienso que sí, que Fernando es mejor que Vettel, pero creo que ese no es el caso ahora. El caso es la capacidad de rendimiento, de mantenerte arriba, cuando las cosas no van bien. Ahí es donde para mí Fernando ha dado el do de pecho, ha sacado la maestría y es lo que realmente un equipo de Fórmula 1 necesita cuando las cosas van mal. Algo que no ocurría cuando estaba Stroll y Vettel. Y creo que es lo que tienen que estar tan agradecidos en un equipo como Aston Martin y estoy seguro que lo están. Por eso lo quieren retener. Veamos a ver si le renuevan. Tú has comentado posibilidad de 2 años. Yo lo hablo mucho con mi compañero Nelson, ¿no? En el canal, un año en un año. Yo creo que no se van a fiar. Sí, es Fernando, pero eh, también es verdad. Puedes bajar de rendimiento de un momento a otro y comerte con patatas un contrato que no querías, aunque siempre se pueden romper. Luego pagas cláusulas y anchas Castilla. Pero, a ver, en el caso de Fernando, ojalá que le renueven 2 años, que esté hasta 2026, y es lo que te dije en el primer podcast en pretemporada irse a Mercedes o quedarse en Aston Martin. Yo prefiero quedarme en Aston Martin y ver cómo va a ir con esa nueva unidad de potencia, cambio de reglamentación, tanto estético como de motores, y ver si suenan las campanas para tu equipo. Una nueva oportunidad para todos. Veamos a ver quién se adapta mejor en esa nueva reglamentación. Yo me Yo quedaría. cuando vi, tío, la primera carrera de Bahrein y vi el desgaste de Aston Martin, me desmoralicé muchísimo porque el punto fuerte del año pasado está siendo el punto débil de este año. Pero tras este fin de semana, y creo que a Fernando también, esto da mucha confianza, ¿no? Para el proyecto, porque Ujú. han sabido reaccionar y el año pasado no supieron reaccionar, yo creo, con sus problemas en el coche. Es la diferencia, ¿no? Veamos a ver qué tienen por demostrar este año. Creo que hay potencial. Hay que recordar también, importante, que para finales de este año, creo que era para septiembre, Hmm. Aston Martin ya tiene terminado el túnel del viento, Sí. cosa que no lo van a poder utilizar en el día o sea, en este año 2024, Hmm. sino el primer impacto lo veríamos para la segunda parte de la temporada 2025. Las primeras actualizaciones con ese nuevo concepto, pero el primer coche real al 100%, que es lo que le interesa a Aston Martin, es 2026. Un 2026 que volvemos a recordar en cada podcast, David, que empezarán todos desde el mismo punto de partida el 1 de enero del 2025. Todos empiezan desde la misma partida y ahí creo que es impresionante. Tanto para McLaren, ojo, que ya lo van a poder utilizar en breve, o creo que ya lo estaban utilizando Ya lo están usando, equipo, sí. sí, ¿verdad? En Walking. Y Aston Martin, pues será un coche 100% con esa nueva tecnología, nuevo túnel del viento para un año tan importante como es el cambio de era. Te traigo malas noticias con el cambio de era. Creo que hoy ha salido varias noticias en distintos medios que, Mm. bueno, para aquellos que no lo sepan, bueno, las novedades más grandes de este cambio reglamentario va a ser aerodinámica activa y, bueno, más porcentaje en la unidad de potencia de la parte eléctrica. Con esto primero que he dicho, por lo visto, hace que sea bastante fácil si vas a demasiada velocidad o demasiado agresivo, como hoy en día, que van en modo videojuego, pues cometer un error y tener un latigazo, ¿no? Un snap que comentan mucho los pilotos en la radio, esos latigazos incontrolables que una vez entras en él ya no lo puedes recuperar. Y que por lo visto la conducción en el simulador de lo primero que están modelando los equipos es muy conservadora porque si no se cometen estos errores y que los tiempos serían de un Fórmula 2. De Sí, un Fórmula wow. 2. Sí, sí, increíble. De hecho, también he llegado a leer, Rey, los reportes, ¿no? Por parte de esos medios de comunicación que decían que en plena recta, con la aerodinámica activa en plena Mm. recta, trompeaban. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro eso. A mí personalmente hay una cosa que me gusta. Creo que a día de hoy la Fórmula 1 está con unos coches que, digamos, son pequeños para los circuitos que tiene y los tiempos por vuelta ya se están reventando. O sea, hay curvas que son tan fáciles en comparación con antaño que, bueno, pues
digamos, si igual se reduce el tiempo por vuelta a lo que tenemos a día de hoy en Fórmula 2, no estaría ni tan mal. El tema es que también habría que bajar el rendimiento de la Fórmula 2 porque no puede ocurrir que la categoría anterior a Fórmula 1 vaya más rápido que la categoría reina. Pero el mejor ejemplo aquí en Suzuka es la 130R. Hoy en día es como una mini recta. En su día pues había que jugársela, sí que obviamente va contra el espíritu de la competición y del desarrollo, digamos, nerfear los coches a propósito, pero es algo que se ha hecho históricamente, ¿no? Siempre se cambian las reglas para hacer los coches más lentos, porque es que si no llegaría un momento que sería desorbitado, ¿no? Y creo que ya hemos llegado a eso, los coches ya del anterior reglamento, en 2021 los tiempos eran una barbaridad, y en este 2024, yo creo que estamos llegando a un nivel de perfección descomunal, ¿no? Y esto creo que podría ser positivo por un lado, ¿vale? Porque baja los tiempos por vuelta, pero lo que has dicho tú de trompear en la recta puede ser hasta un problema de seguridad, ¿no? Sí, es que es curioso, ¿no? Que en plena recta cuando simplemente... Yo imagino que es porque entrará en pérdida de pérdida aerodinámica, porque otra cosa no le encuentro sentido. ¿Cómo vas a trompear tú si realmente no hay una pérdida de carga aerodinámica en una recta? Eso es imposible. Imagino que como a lo mejor en el simulador, ¿no? No solo es la aerodinámica activa de lo que actual tenemos, el DRS, sino la parte delantera, que parece que ellos van por esa dirección para mantener ambas tanto la Y, parte delantera como la parte trasera, porque el objetivo, según lo que comentaban, el objetivo es que no solo puedas atacar, sino el que está siendo adelantado para 2026 también tenga la posibilidad de defenderse. ¿Cómo te defiendes? También bajando la carga aerodinámica, es decir, siendo más eficiente en rectas, teniendo mucho menos drag y que esa batalla se intente que sea un cuerpo a cuerpo. Que por eso estaría bueno, pero creo que la seguridad, ahí has dado la palabra clave de todo este debate, creo que la seguridad va a ser clave, porque no en todos los circuitos, no en todo tipo de rectas, no en todo tipo de asfaltos, cuidado con la irregularidad de muchos de los circuitos que vamos, pueden ser, bueno, creo que sensatos, ¿no? Para este tipo de maniobras. yo creo que también lo más preocupante de la aerodinámica activa es que el que dé la tecla con ello la puede liar pardísima. O sea, en plan un dominio aún más aplastante de lo que vemos hoy en día. Porque si hay algo que Red Bull ha tomado ventaja de manera espectacular respecto al resto de equipos que han tardado en copiarles, es la manera en la que ha trabajado su difusor, su beam wing y su alerón trasero y sobre todo cuando se abre el DRS, ¿no? O sea, digamos, la interacción de las partes aerodinámicas que a día de hoy son cuasi estáticas porque ya tenemos aerodinámica activa de manera indirecta con la flexión de los alerones, Mm. que además se habló mucho también en 2021. Es ahí donde estos equipos y estas personas como Adrian Newey encuentran antes flecos en el reglamento y también consiguen hacer trabajar el coche en la misma dirección enseguida, ¿no? Y ahí se va a notar yo creo que muchísimo más con la aerodinámica activa. O sea, creo que puede ser hasta peligroso en ese sentido de que volvamos a repetir el mismo error tras error de estos cambios de reglamento, ¿no? Ojalá el próximo año se compacte aún más la parrilla, porque, por ejemplo, de este fin de semana en clasificaciones, Aston Martin a 1,6 el año pasado, este año a 4 décimas. Se está compactando todo ya en 2024, por lo menos en clasificación, y ahora haría falta que en 2025 también llegue esa compactación al ritmo de carrera, ¿no? Con el desgaste neumático, que es ahí donde Ferrari y sobre todo Red Bull tienen la ventaja, ¿no? Que ya ocurrió en 2021, tuvimos esa igualdad y cambian el reglamento, ¿no? Es lo que va a pasar. Es que Es lo que va a está pasar. Es que cantadísimo. está clarísimo, vamos, está clarísimo es lo que va a ocurrir. Yo creo que 2025 va a ser una mejor temporada de lo que la gente cree. Hmm. Ojalá estemos en lo cierto, que sea así. Y de repente va a cambiar 2026, alguien cogerá el testigo. No creo que sea Red Bull. No sé quién será, la verdad, no tengo absolutamente ni idea. Pero siento que Red Bull no va a ser. Creo que le va a costar también un poquito esa adaptación con lo que viene siendo, bueno, el apoyo técnico de los motores Ford, que al final es Red Bull Powertrains. No sé yo cómo se van a adaptar, pero creo que Red Bull no va a estar ahí. Va a estar arriba, pero creo que no va a ser el que va a liderar. Quizás sea Ferrari. Ferrari ya se está comentando, ¿no? Sí, Que esos datos del banco de pruebas ya vienen como arrojando mejor información. Hace poco decían que era Mercedes, ahora dicen que es Ferrari. Yo no sé quién miente, quién dice la verdad. Luego tenemos a un Nicolas Tombasis, ¿no? Que decía que hablando de motores en esta pretemporada, que quizás el futuro de la Fórmula 1 es
propulsar con hidrógeno los motores. Ojo, Hmm. ojo, ¿eh? Estamos hablando ya de cosas mayores. El año pasado recuerdo en pretemporada que la propia Fórmula 1 decía que 2030 sería un buen año para cambiar el tema de los combustibles, pasar a combustibles sintéticos, que eso era para 2028. Para 2030 hacia adelante, la importancia de colocar combustible, si no me acuerdo mal, creo que era combustible hecho a base de plantas. Yo creo que Los hace cambios. falta liderazgo en la Fórmula Uno y sobre todo en la FIA, porque tenemos un paradigma importante y es que los mejores ingenieros, como Adrian Newey, que por cierto se comentó hace poco que Lawrence Stroll le quería pagar el doble del sueldo actual que tiene en Red Bull, salió a desmentirlo Mike Crack diciendo que tenemos a Dan Fallows y a Eric, el que vino de Mercedes, pero en la FIA el problema que tenemos es que los que escriben el reglamento no suelen ser los mejores ingenieros. Y si en la Federación Internacional de Automovilismo hay un ingeniero muy bueno, enseguida los equipos se pelean para contratarlo, porque tiene información buena y, Claro. bueno, pues porque puede aportar bastante al equipo en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay falta de liderazgo por parte de Liberty Media, que bueno, ahora está Stefano Dominicali, que yo creo que es mejor que lo que tuvimos anteriormente, y pues de la FIA, ¿no? A la hora de hacer la reglamentación. Creo que es muy importante este 2026, este reglamento, y en mi opinión, si van mal, yo lo retrasaría. El problema es que están pillados porque va a entrar Audi ese mismo año, y Audi no Exactamente. va a aceptar tener que entrar con el reglamento actual de motores y tal, o igual retrasar otro año su entrada a la Fórmula Uno, que también les podría venir hasta bien, para prepararse mejor. No lo Sí, sé. bien le vendría. O sea, bien le vendría seguramente para prepararse mejor, pero también es cierto, ¿no? Que ese es uno de los flecos que estuvieron ahí en ese contrato para que Audi entrase en la Fórmula 1, que era ese cambio de motores, quitar el MGUH, porque sin esa pieza, ¿no? De la unidad de recuperación de energía por calor no hubieran entrado. Era uno de los requisitos que Audi pedía. Y algo importante para cerrar con este tema, Rey, el tema del aire sucio. Hablamos de modificaciones aerodinámicas, aerodinámica activa, neumáticos, hablamos también del apartado estético, pero uno de los grandes problemas que tiene la Fórmula 1 o que empieza a volver a preocupar a los equipos, a muchos de los pilotos ya lo han reportado como tal desde el año pasado, es que el aire sucio empieza a incrementarse. Otra vez empieza a incrementarse. De hecho, creo que fue el propio Nicolás Tombazis en la FIA que dijo que, según un estudio que habían realizado, van a añadirse poquito a poco más puntos en cuanto a aire sucio. Iba a crecer de nuevo hasta que llegara la reglamentación nueva. Sí, eso es algo que ya se quejaron incluso el año pasado. En 2022 era muy fácil seguirse a los coches entre sí. Sí, sí, Lo sí. vimos con Carlos Sainz toda la carrera detrás de Max Verstappen en Canadá 2022. Pero este año ya hemos visto que una distancia muy corta, pues Russell trompea, ¿no? En la parte final de la carrera. No lo sé, yo creo que es negativo que no se puedan seguir, pero tampoco creo que sea muy positivo que los adelantamientos sean fáciles. En ese sentido, yo estoy muy positivo con el tema de que en 2026 puedan introducir otra vez de vuelta, que bueno, lo van a renombrar, pero el KERS, una especie de push to pass para que sea el piloto el que lo gestione, ¿no? Porque hoy en día vemos como los ingenieros básicamente es que monitorizan todo lo que hacen sus pilotos y digamos dejamos poca ventana a la creatividad y a la picaresca Claro. de los mismos, ¿no? O sea, el único que hace cosas Sean más así, independientes. eso es, el único que hace cosas interesantes es Fernando Alonso, ¿no? Con lo que vimos en Australia, lo que hemos visto este fin de semana con lo del DRS, lo vimos también con Carlos en Singapur. Yo echo de menos eso, echo de menos y creo que va a volver, ¿eh? Sí, sería bueno, sería mucho mejor que tuviéramos la famosa pila, ¿no? La famosa pila también para Sí, utilizarla, por cierto, en algo que te gusta a ti, que es crear contenido del propio Fórmula 1 para las carreras se volverían un poquito más atractivas, está bien, ¿no? En ese un aspecto poquito mejor, sí. para controlar la pila. Creo que es muy, muy interesante, muy buena. Pero bueno, eh, cositas interesantes para China. Nos vamos directamente ya hacia esta pequeña parte inicial de la primera parte de la gira asiática. Hemos tenido Japón, hemos tenido China, nos vamos enseguida para Miami, abriendo la primera parte también de la gira norteamericana. Y después de eso nos marcharemos ya al inicio de la gira europea. No sé qué expectativas tienes para China, Rey. Eh, ¿Crees que irá bien Aston Martin? ¿Crees que irá bien Ferrari? ¿Volverá a repetir Red Bull? Lo que yo tengo claro, amigo, es que estoy seguro que va a estar todo a ciegas.
todo dependerá de cómo se adapten en esos primeros 60 minutos. Tenemos el primer formato sprint con un asfalto renovado, un asfalto que no se ha tocado prácticamente en los últimos años. No sé qué categorías habrán estado, pero es cierto que pocas, seguro, Poquito. bastante poquito. Y va a ser una pista con un pavimento patinaje artístico, perdón. O sea, va a ser eso, patinaje artístico, va a ser un baile tremendo y aquellos que se adapten mejor, aquellos que tengan una mejor puesta a punto, pues seguramente estén arriba. Totalmente, creo que va a ser un buen circuito. McLaren ya ha dicho que no es de sus mejores trazados y en mi opinión es uno de los que mejor se le da a Fernando Alonso, curvas en las que hay que lanzar el coche con mucha velocidad, curvas redondeadas, circuito que se le da muy muy bien y yo tengo esperanzas de que sea el mejor fin de semana para Fernando, ¿no? Sí, yo espero también, ¿eh? Espero también que sobre todo nos podamos divertir y a ver qué es lo que ocurre, sobre todo en el apartado de la clasificación, que es donde hasta el momento yo creo que más ilusión nos hace a los espectadores, que todo se va cerrando, también con un Checo Pérez que ha estado ahí poco a poco acercándose a Verstappen y, por supuesto, no podemos mencionar la parte final ya de este podcast sin declarar las declaraciones del mismo Helmut Marko, ¿no? Valga la redundancia, que ha aprovechado se está aprovechando de ese reglaje, de esa puesta a punto de Verstappen y por eso empieza a cerrar un poco el déficit que tenía con su compañero de equipo, lo cual me parece coherente que utilice los reglajes de Max, aunque no esté contento, no esté un poco a gusto por su estilo de conducción al mexicano. Sabemos que puede estar ahí, oye, se le da muchos palos a veces a Checo, pero creo que este fin de semana estuvo muy bien. En carrera es cierto que le volvió a sacar esos 11-12 segundos aproximadamente, pero en clasificación, que es su verdadero talón de Aquiles, oye, 66 milésimas, Rey. Para terminar, yo le meto un positivo al mexicano este fin de semana. Muy bien, al menos lo que se le esperaba. Yo creo que cuando lo hace bien hay que decirlo, también cuando lo hace mal y no tiene que pasar nada, ¿no? Si se Exacto. critica a Checo Pérez, se le critica y yo creo que este año lo está haciendo mucho mejor que el anterior, que le vimos muchas veces fuera de Q3 y eso sí que era inaceptable. Pero si sigue así, yo creo que se va a ganar la renovación a pulso, ¿no? Pues bueno, veamos a ver la renovación que estará a punto de llegar, sí o no, lo sabremos en los próximos meses, seguramente cuando arranque la gira europea. Por nuestra parte, ya saben, nos pueden encontrar como siempre en YouTube y en Spotify. Y gente de Spotify que estáis escuchando este mismo podcast en este momento, el quinto capítulo post-Japón. Nos ayudáis muchísimo si nos dejáis una review de esas 5 estrellas para que el canal, por supuesto, siga creciendo. Por nuestra parte, Reguiri, Aitor Ortuño, ha sido un auténtico placer. Nos veremos en la siguiente próxima estación, sexto capítulo, Gran Premio de China.